Bueno, hoy ya vamos a entrar un poco en materia de cómo leer como escritores. Voy a compartirles pantalla. Digamos que esta habilidad de leer como escritor es algo que se va a adquirir con el tiempo, no es algo como que en una sola clase lo podamos abarcar. Necesitamos verlo a lo largo de varias clases e irlo perfeccionando con el tiempo. Pero es importante que entendamos que hay una diferencia cuando leemos como lectores a cuando leemos como escritores. Normalmente cuando leemos como lectores simplemente estamos disfrutando de la historia. Contamos con que en la historia, no sé, de Caperucita, pues Caperucita es enviada por su madre a llevarle una comida a la abuela, porque la abuela está enferma. Así leeríamos como lectores, verificaríamos más que nada la trama, el desarrollo de los personajes de pronto, pero estamos más enfocados en disfrutar la historia. Sin embargo, cuando leemos como escritores, no es que no disfrutemos la historia, sino que tenemos que entrar a verificar los patrones, entrar a verificar la estructura de la historia, cómo está conformada, por dónde inicia, y otra serie de cosas que ya vamos a ver. Hay algunas cosas que de pronto de momento no puedo poner en palabras, pero mm, creo que las vamos a entender conforme repasemos, conforme leamos nuevos cuentos. Acá les traigo como una lista para iniciar, es una lista de chequeo, pero pues ya vamos a ver que hay mucho más al respecto. Lo primero es tener en cuenta el narrador. Tenemos tres tipos de narradores principales. El narrador omnisciente, el narrador en tercera persona. Normalmente es alguien que abarca muchos puntos de vista, que sabe todo lo que está pasando y puede decidir qué tanto de esa información que sabe nos comparte o no. Porque, a ver, o sea, que un narrador sepa todo lo que ocurre en la historia no significa que necesariamente tenga que compartir todo lo que ocurre en la historia. Puede decidir compartir solo un fragmento o compartir el 100% de la información, pero en diferentes momentos de la historia. Perdón si se escucha mucho ruido de fondo. Eh, Luego tenemos al narrador en primera persona. Normalmente lo empleamos cuando queremos generar cercanía con el lector o queremos explorar mejor las emociones. Lo podemos encontrar en infinidad de historias como en Crimen y Castigo, en donde podemos casi que entrar en la mente del protagonista y entender por qué actúa de la forma en cómo actúa, ¿no? O también si queremos que un sentimiento muy fuerte sea transmitido a los lectores, podemos utilizar la primera persona. Y luego tenemos al narrador testigo, que también lo llaman como segunda persona, que puede ser empleado para mantener el misterio. El narrador testigo viene a ser alguien que no participa directamente de los hechos o que supo de los hechos por un diario o porque era un observador o porque alguien se lo contó, pero no necesariamente participa directamente de los hechos. Puede ser que un personaje secundario también nos cuente la historia del personaje principal. Por ejemplo, en el caso de Sherlock Holmes con Watson, que pues es el que nos cuenta lo que ocurre con la vida de su amigo, ¿no? Luego tenemos aquí la velocidad. La velocidad también es importante porque esto es lo que nos genera un ritmo en la historia. Esto nos dice si la historia tiene un buen ritmo o no compagina con el ritmo adecuado, ¿sí? En este caso tenemos frases cortas, utilizamos frases cortas para ganar velocidad y frases largas para restarle velocidad, para perder velocidad. Por ejemplo, las frases cortas los utilizamos en momentos de acción, que puede ser el equivalente a los latidos del corazón, cuando se está más acelerado. Es porque ya la persona ya está corriendo. Y las frases largas para generar suspenso o para que el lector preste más atención a los detalles. Utilizamos sobre todo para las descripciones también. Ya vamos a ver cómo se maneja esto en un ejemplo real.
También tenemos la estructura. Podríamos comenzar una historia desde el inicio de la historia, desde ya en el desarrollo, ya acá estamos atrapados dentro de la historia, o podemos iniciar por el final. Nos han enseñado de pequeños que los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, pero podemos decidir cómo contamos esa historia, es decir, si el inicio lo ponemos de últimas, si el desenlace lo ponemos de primeras o si el desarrollo lo ponemos de primeras, etc. Y luego tenemos las herramientas narrativas, que aquí hay cualquier cantidad, y pues en español podríamos decir que también tenemos muchas. Por ejemplo, acá hablo de conjugaciones. Tenemos una gran cantidad de conjugaciones de verbos conjugados en pasado, que podemos utilizar ese lenguaje enriquecido para aportar como prosa al escrito, o aportar elegancia o adornos al escrito. También podemos hacer uso de algunos lugares comunes. Los lugares comunes son escenarios, frases que se suelen repetir y que no necesariamente recaen en el cliché, pero que nos pueden ayudar como para justificar mejor una decisión o ahorrarnos una explicación. Por decir algo, no necesitamos, si hablamos de una monarquía, pues no necesitamos explicarle al lector que el que gobierna pues es el rey, porque ya se entiende. Podría decir que ese es como un lugar común, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? La elección de palabras, qué tipo de palabra utilizar. A veces utilizamos frases muy largas que se pueden resumir en una sola palabra, o utilizamos varios verbos continuos cuando un solo verbo es suficiente para anclarlo todo. Los símiles, hacemos comparaciones. Esto se utiliza mucho también, sobre todo en la narración de detalles, descripciones, o las metáforas también. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar a leer. Este es un cuento muy corto de Julio Cortázar. Vamos a leerlo 2 veces, precisamente por lo corto que es. La primera vez solamente lo vamos a leer como siempre lo hacemos, o sea, no quiero que se concentren en, es que él utilizó esta palabra, es que empezó aquí. No, simplemente quiero que leamos la historia y verifiquemos que la entendemos. Esa va a ser la primera lectura. Se llama Continuar en los parques. Dice así. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias.
No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. No se ve. Bueno, esperaba que pudiera explicarles con eso, pero veo que no se ve. Voy de todas formas a hacerlo como para que quede en el video. Y si algo, pues ya lo verán en la repetición de YouTube. ¿Sí? Pero bueno, vamos a leerlo con más calma. Les sugiero, si tienen a mano lápiz y papel, mejor. Entonces, primero, ¿de qué trata la historia? Lo mismo que la historia trata es de una persona, un hombre que está leyendo una novela. No nos dicen exactamente qué es la novela, pero pues sabemos que hay 2 amantes que se encuentran en un bosque. Esta persona está leyendo y en algún momento nos apartamos de él y comenzamos a leer, a leer sobre la lectura y de pronto se conectan, ¿no? La lectura, lo que él estaba leyendo, se conecta con la realidad del personaje. Y justo en ese momento, pues se acaba la historia sin más explicaciones, ¿cierto? Eso es como básicamente lo que ocurre en la historia. Ahora veamos. Dice, había empezado a leer la novela unos días antes. Aquí en esta parte ya podemos decir que nos introdujo como a la historia. O sea, no necesitamos un inicio más prematuro. Ya, acá ya lo que busca Cortázar es adentrarnos en la historia. Ya esto es importante, esta es la información más importante de todo el cuento, que él había comenzado a leer una historia. Luego dice, la abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren en su finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Hasta aquí, si se dan cuenta, hay una velocidad. Cortázar está siendo veloz porque necesita entrar en contexto rápido. O sea, aquí necesitamos entender que él está leyendo y que lo que vamos a seguir leyendo, valga la redundancia, es sobre esa lectura. ¿Sí? Bueno, luego dice, esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado, discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió a Libra en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Acá ya nos está dando un contexto espacial. Bueno, nos habla de un mayordomo, pero nos dice que está en su estudio. Entonces, acá nos da un contexto espacial. ¿Por qué? Porque es importante entenderlo. Y nos dice que está en los parques. O sea, en el estudio que mira hacia el Parque de los Robles.
Arrellanado en su sillón favorito, nos vuelve a dar un contexto espacial. De espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones. O sea, acá nos dice otra información importante. Y es que esta persona va a estar leyendo, quiere estar concentrado en su lectura. Acá nos da como una premonición de lo que va a pasar a continuación. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde. Cuando dice terciopelo verde es importantísimo, o sea, es una información importantísima porque luego la va a utilizar. Es cuando yo les digo, cuando introduzcamos un objeto en la narración, es porque ese objeto va a tener importancia dentro de la narración. No incluimos objetos solo porque sí, solamente para ambientar. Si los incluimos es porque van a cumplir algún objetivo. Precisamente el terciopelo verde va a cumplir ese objetivo. Luego dice, y se puso a leer los últimos capítulos. Acá ya es importante saber que está leyendo es lo último, es decir, que está terminando, que está en el momento más interesante de toda la historia, podría decirse. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. O sea, acá ya nos dice que él ya está tan embriagado en la historia que ya se sabe los nombres de memoria. O sea, en algún momento, bueno, en esta parte Cortázar como que nos revive lo que se siente leer ya una historia ya. Nos da el contexto de cuando estamos leyendo una historia y ya estamos sumidos dentro de esa historia. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodea. Aquí hace una descripción de lo que se siente leer. Y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo. Que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer. Entonces, ojo acá. Acá ya comienza a utilizar frases más largas. ¿Por qué? Porque ya no le interesa tanto ganar velocidad, porque ya nos dio el contexto. Acá ya nos dio el contexto. Entonces, lo que viene a continuación es jugar un poco con la narrativa. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que son concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Entonces, acá ya se pone un tanto poético y que es parte también de la narración, ¿no? Utilizar frases más adornadas para restarle velocidad a la historia. Acá nos dice Cortázar, aquí ya está subido en la historia, entonces ya quiero es que presten más atención. Acá es una invitación a prestar más atención. Acá, primero entraba la mujer. Recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho. De nuevo nos introduce otro objeto, ¿sí? Como recordemos, los objetos son importantes. Por ejemplo, bueno, acá podríamos decir que los cigarrillos. Bueno, los cigarrillos puede ser como un objeto, pero al final él no los utiliza. ¿De qué sirve en este contexto? Sirve más, es como para decir que estaba cómodo. O sea, aquí es una forma de decir que el lector estaba cómodo en su asiento, que qué rico leer en mi estudio con los cigarrillos al alcance en la mano, con todo lo demás. Bueno, luego sí. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes. Aquí volvemos otra vez. Aquí marcamos una línea de diferencia. Primero acá nos da un poco de contexto de qué iba la historia. El contexto no es muy claro, o sea, no nos dicen, esta es una historia de romance con un final trágico en el que está ocurriendo esto y esto y esto va a pasar a continuación. No, nos da simplemente los detalles que necesitamos como lectores saber que van a funcionar para esta historia. Que son amantes, que hay como un resentimiento, que algo está pasando ahora por la cabeza del amante, que tiene un puñal, que algo va a hacer con él, pero no sabemos exactamente qué. Y luego volvemos aquí
Otra vez a la lectura. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Ojo con estas palabras que también coloca Cortázar. Él sabe decir exactamente lo que tiene que decir. Se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Es como esa llegar a ese momento en la historia en donde como que entendemos todo, lo encerramos todo, como que todos los hechos que han ocurrido hasta entonces tienen sentido, cobra sentido. Y es como si justamente el escritor los hubiese puesto allí a propósito para que tuvieran ese sentido. Acá es como, puede decirse que es como un guiño a su propia historia. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Aquí habla de otro cuerpo. Y es chistoso porque no nos refiere que ese cuerpo es el cuerpo, pues, del propio lector, ¿no? Pero nos da a entender, o sea, hasta este punto de la historia, sin haber leído lo que sigue después, casi que podemos decir, bueno, sí, pues si este es el amante, tal vez va a ir en busca de, pues, el esposo, ¿no? O pues, no sé, de otro rival. Ahí genera suspenso porque no sabemos realmente qué va a pasar, pero nos genera una expectativa también, una expectativa. Nada había sido olvidado. Esto me encanta. Nada había sido olvidado. Porque como escritores no podemos dejar nada al azar. Debemos dejarlo de tal manera que el lector piense que está allí puesto por mera casualidad, pero no. Todo lo hemos planeado como lectores. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. Aquí me gusta también cómo lo utiliza porque es como puede decirse que tiene una doble interpretación, tanto en la historia, en la propia historia que estamos leyendo, como la historia que creó Cortázar, o sea, el narrador original. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Ojo con esto, porque cuando nos dio el primer contexto parecía, o no lo dijo directamente, pero nos imaginamos como que era de día, ¿no? Que había comenzado esta labor de día. Sin embargo, aquí ya nos dice que empezaba a anochecer, o sea, nos da un contexto de noche. Como que nos indica, o sea, indicándonos el tiempo, también nos advierte que ha pasado muchas horas desde que esta persona comenzó a leer, es decir, que realmente no tuvo interrupciones, que logró su cometido. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda puesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Hasta aquí pensamos que otra vez estamos en la historia, ¿no? O sea, volvemos a la historia. Si ven cómo lo turna, primero hablamos de la lectura, luego hablamos de la historia de la novela que está leyendo este señor, luego volvemos al señor que está leyendo y así sucesivamente. Entonces nos vamos turnando, no hacemos una continuidad de cosas, de acciones, ¿no? No es solo lectura, 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 no. Entonces nos vamos turnando. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los cestos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Y si se dan cuenta, aquí había notado el anochecer y aquí nuevamente cuando dice bruma malva del crepúsculo nos da una descripción del tiempo, ¿no? La alameda que llevaba a la casa. Hasta este momento uno puede pensar, bueno, ¿a quién está yendo a visitar? Pues puede estar yendo a visitar, no sé, a un primo, o se van a quedar de ver, o terminaron definitivamente, porque no sabemos qué pasó en la historia. Y por eso es tan vital que no nos explique bien, no nos dé mucho contexto sobre de qué va la historia, porque funciona. No porque siempre haya que omitirse, no, sino porque en este caso funciona que no nos dé ese contexto. Los perros
Esta parte también me encanta. Los perros no debían ladrar y no ladraron. Como si el escritor dijera, en este momento los perros se callan. Y efectivamente es lo que ocurre porque el escritor tiene ese poder dentro de la historia. El mayordomo no estaría en casa, no estaría a esa hora y no estaba. ¿Se dan cuenta cómo juega con la figura del escritor? Subió los 3 peldaños del porche. Acá, cuando se vuelve descriptivo, está generando suspenso. Subió los 3 peldaños del coche. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Cuando describe punto por punto, cosa por cosa que ocurra, es cuando el lector se pone en modo alerta porque dice, uy, aquí está pasando algo. Aquí hay algo de lo que tengo que tener cuidado, de lo que tengo que estar atento, ¿no? Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. ¿Sí ven? Vamos describiendo cosa por cosa. La puerta del salón. Aquí no necesita decirnos abrió la puerta del salón. Cuando nos menciona 2 puertas y luego nos dice que nadie, pues no hace falta que explique, pues que abrió la puerta y que no encontró a nadie, ¿no? Miren la sutilidad con la que utiliza las frases. La puerta del salón. Y entonces el puñal en la mano. El mismo puñal que estaba entibiando antes contra su pecho. Por eso es que es importante los objetos. La luz de los ventanales. ¿Por qué la luz? Porque ya era de día, ¿no? Porque acá ya del anochecer pasamos a la bruma malva del crepúsculo. Y ahora pasamos al amanecer, ¿no? Entonces, tenemos acá el contexto del anochecer, el crepúsculo, que puede ser el inicio de la noche o el final de la noche, y la luz que refleja el amanecer. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. Otra imagen que ya nos había introducido aquí antes, el terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Y ahí se acaba la historia. No hace falta que continúe la historia. No necesitamos que continúe porque el propósito de este cuento no era contarnos una historia de pasiones, no era contarnos un romance, no era contarnos la vida de un aristócrata. ¿Era qué? ¿Cuál era el propósito? Era encerrar una historia dentro de otra historia. Era generar una historia circular. Era generar este tipo de movimiento circular. ¿Sí? Entonces, aquí no hacía falta explicaciones, no hacía falta que nos dijera de qué iba la novela. No hacía falta aquí que nos diga, y el hombre se sorprendió, porque realmente el propósito de la historia termina justo acá, en el que el lector al mismo tiempo, o sea, en el que el lector, perdón, entienda que la lectura se salió de la lectura, ¿no? Que los personajes del libro se salieron del libro para visitar al lector. Cuando ya entendemos eso, ya, ahí lo termina. ¿Por qué? Porque es que si nos ponemos con explicaciones, ya se acaba el efecto de la sorpresa. Si nos ponemos con, no, es que el lector dijo esto y esto, ya sería otro tipo de historia. Porque hasta el momento, hasta antes de esa revelación, era simplemente la historia de una persona que estaba leyendo algo y que estaba sumida en la lectura. Y hasta aquí es que entendemos que la historia realmente va de unos personajes que se salen de su lectura. ¿Hay alguna pregunta? Podemos entender, se entiende un poquito más de pronto cómo estamos leyendo como escritores. Si se dan cuenta, cuando leemos como escritores vemos cada detalle, o sea, notamos cada frase, cómo está siendo manejada, por qué está siendo manejada, por qué se coloca en la posición en la que se coloca, por qué terminar una historia, o sea, cómo terminar una historia, cómo empezar una historia también.
Hablemos rápido de esto y vamos con el ejercicio, porque ya se me había olvidado que teníamos el ejercicio pendiente. Bueno, de todas formas podemos mirarlo en la repetición. Lo que vamos a hacer en el ejercicio es replicar lo que acabamos de ver. No lo leer como escritores, sino replicar la historia corta. Pero ¿cómo? Entonces, conectar un personaje con la obra que está leyendo o que está viendo. Sea esta una novela, un cuento, una obra de teatro o una película. Máximo 3 páginas, porque si se dan cuenta, Cortázar no se echa mucho tiempo. ¿Y por qué 3 páginas? Porque con eso le decimos al cerebro que necesitamos pocas palabras, que necesitamos ir a lo que vamos. ¿Queda claro el ejercicio? Aquí puede ser que la persona esté viendo una obra de teatro. O puede ser que está viendo una película y en algún momento un personaje de la película lo visita, o estamos entendiendo que la película es sobre lo que estamos viendo. ¿Sí me entiende? Vamos a conectarlo de alguna manera. La idea es que intentemos hacerlo de la manera como lo hace Cortázar. Pero obviamente no vamos a copiarlo en total, sino que nos vamos a inspirar en él, en la fórmula que él nos presenta. ¿Ok? Tienen 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos. Dice Emerson, ya lo tengo, estoy escribiendo. Bueno, entonces tienes un minuto más. O sea, dice que sacó una página. Me lo comparten por archivos. Bueno, mm, quería aprovechar la oportunidad para corregir uno de los escritos, al menos una parte, como para que fuéramos mirando cómo aplicamos este tipo de lectura. Claro que cuando nos corregimos a nosotros, yo diría que aquí tendríamos que tener ojo de escritor, de lector también, ¿no? Este escrito es de Emerson, creo que es tuyo, ¿cierto? Carne fresca. En el transcurso del último verano atravesé lo que atravesé lo que consideré, será, ¿sí? El peor, espera, me voy a poner el control de cambios. Atravesé lo que consideré el peor estancamiento de mi investigación respecto a la anatomía humana, al verme privado de la posibilidad de realizar la única actividad que me resultaba atractiva y gratificante de todo el aburrimiento plan de estudio de la profesión de medicina en la Facultad danesa de la Universidad Nacional de Trujillo. Oh, ahí me falta un poco el aire porque no hay casi pausas acá para hacerlas. Esta frase está muy larga. Mira. En toda esta oración no utilizas ningún punto. Habría que mirar cómo la cortas. Un edificio antiquísimo conformado de hombres de conocimiento, encajonado, incluso primitivo, ligado a la moralidad y el respeto casi religioso por la profanación de la carne. Espérame, no entendí. Un edificio antiquísimo conformado de hombres de conocimiento, encajonado, incluso primitivo, ligado a la moralidad. Ojo, porque aquí estás combinando como el adjetivo que es para edificio, para definir el edificio, con los hombres de conocimiento. Estás mezclando las dos cosas. Hay que separarlo, o decir primero una cosa y luego otra, o poner una coma en medio para las dos descripciones. También lo mismo para, en este caso, mi sugerencia, ¿no? Y no digo que esté mal tener un límite, pero lo veo innecesario si entorpece el progreso. Ojo, porque no me estás explicando bien cuando me dices, y digo que no digo que esté mal tener un límite, pero no me has establecido ningún límite. O sea, no me has dicho qué, o sea, te refieres que a la profanación de la carne. Creo que hace falta un contexto más acá, aparte del que ya dejaste. Pero lo veo innecesario si entorpece el progreso y en este caso el avance de las meticulosas. Ojo, porque este punto y coma no está bien empleado. Sería simplemente una coma. Y en este caso, y creo que sería así después de la I. Y en este caso, el avance en las meticulosas investigaciones que realizaba entre cuerpos inertes carentes del calor de los vivos.
creo que es algo redundante decir cuerpos inertes y luego carentes del calor de los vivos, es como decir lo mismo. Pues muertos, lo mismo. Mm, también siento que necesito más contexto, igualmente. Contexto no es una larga explicación, simplemente es que me digas mi trabajo era este y ya. No pudo haber acontecido en el peor momento. Justo en el punto álgido de la investigación, la propagación de una enfermedad desconocida, demasiado infecciosa que solo en cuestión de días causó el pánico general. Ojo con el punto y coma acá. Y también hay otra cosa que no me está convenciendo. Seguido de la muerte de cientos de individuos sin importar siquiera la edad y la clase social. Mira, aquí cuando tú no me has dado el contexto suficiente, ¿qué ocurre? O sea, acá te estás poniendo de misterioso, porque me hablas de, no digo que esté mal tener un límite, incluyes misterio. Luego dice, pero lo veo innecesario si entorpece el proceso. Nos vuelves a poner misterio porque no nos explicas qué está pasando. Y de la nada, al siguiente párrafo, nos das demasiado contexto, demasiadas explicaciones. No pudo haber acontecido en el primer momento, justo en el punto álgido de la investigación, la propagación de una enfermedad desconocida, demasiado infecciosa, que solo en cuestión de días causó el pánico general, seguido de la muerte de cientos de individuos, sin importar siquiera la edad y la clase social. ¡Pum! Me das demasiado contexto. Entonces, acá te pones misterioso y de pronto, ¡pa! Hay que saber manejar bien la información. Hay que saber cuándo puede ser misterioso, cuándo ahorrarte la información, cuándo entregarla. Si es algo que me ayuda a entender el caso y me puede generar intriga sobre lo que vendrá después, bienvenido sea. Pero si es algo que, además de que no me explica lo que vendrá después, también me complica el entendimiento, no siempre ha funcionado. La mayor parte del tiempo no funciona, a menos que ya seas Cortázar. Los primeros en alcanzar los límites permisibles fueron las morgues, mostrando la deficiencia de los sistemas de salubridad ante la incapacidad de gestionar la excesiva cantidad de decesos. De hecho, me parece que este es un mejor inicio para tu historia. O sea, si tú de inicio, de entrada, me dices, los primeros en alcanzar los límites fueron las morgues. Bueno, yo lo diría de otra forma más corta, buscaría un verbo que acortara más esta parte, porque los inicios suelen ser rápidos, como te diste cuenta en el cuento de Cortázar, continúa en los parques. La primera parte del inicio de la historia es rápida y luego sí va desacelerando. Entonces yo hablaría aquí de las morgues. Si tú me hablas que las morgues están llenas, yo digo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y me vas explicando poco a poco. O sea, ahí de una vez generas intriga y generas expectativa. Entonces yo recomendaría este como tu inicio. Los crematorios por un lado gozaron de una época dorada, elevando grandes columnas de humo negro espeso, aunque trata de no decir lo mismo, o sea, si ya me hablas de las morgues, pues no hay necesidad de que me hables de los crematorios. Si me hablas de los crematorios, pues no me hables de las morgues porque siento que me dan como exactamente la misma información y es que hay muchas muertes, ¿sí? Si me generaron una información diferente, yo te digo, déjalo, pero en este caso me da exactamente la misma información. Dime otra cosa. Nadie pudo imaginar la terrorífica magnitud en que había escalado la situación. Aquí a este punto ya uno piensa, bueno, ya me estás dando muchas vueltas, como que empiézame la historia, cuéntame, cuéntame. A pesar de la rigurosidad de las medidas promulgadas por el Ministerio de Salud en conjunto a la Organización Mundial de la Salud, tantos, aquí te quedaste sin la continuidad de la oración. O sea, aquí me das una oración que va a continuar y la terminas. Y le pones un punto. Ahí está mal elaborada la estructura de la oración. Tienes que entrar a revisarla. Tantos especímenes a disposición, pero sin la mínima posibilidad de emplearlos en mi beneficio. Aquí ya tienes que comenzar a dar información de qué está haciendo el protagonista.
Ese pensamiento rondaba en mi cabeza en cada ocasión que oía a los superiores hablar casi como un nerviosismo enfermizo sobre los malditos pasillos de los hospitales atestados de camillas que solo dan una falsa esperanza de recuperación de almas moribundas. Ojo, porque siento que me estás volviendo a dar la misma información pero con palabras diferentes. Hay muchas muertes. Las morgues están llenas, los hospitales están llenos. Listo, ya entendí. No hace falta que redondees en eso. Necesito información que me aporte algo nuevo, que me dé una pista de qué está pasando. En el punto crítico de la enfermedad, la mayor parte de los médicos experimentados, por ejemplo, de la enfermedad. Bueno, descríbeme la enfermedad. ¿Cómo comenzaban los síntomas? Los primeros síntomas que aparecieron fueron estos. La primera que se afectó fue una mujer de 43 años que vivía sola con su perro llamado Charlie. El perro apareció muerto en la entrada. Ahí ya me estás dando un contexto, me estás contando una historia. Pero si me das muchos hechos generales, casi que se siente como si estuvieras redactando una noticia. Y no necesito que mi historia o tu historia se escuche como si fuera una noticia, necesito que se escuche como si fuera una historia. Como si estuvieras haciendo una especie de crónica, pero de este hecho, de esta enfermedad. La mayor parte de los médicos experimentados y recién graduados habían caído, dejando una brecha insoldable que llevó, ojo con la tilde, a la necesidad de casi obligar a los estudiantes de últimos 2 ciclos a desempeñar las labores médicas sin ninguna preparación. En este grupo de afortunados me vi envuelto para mi desaire, obligado a tan solo observar cómo la vida se esfumaba de poco a poco de aquellos pobres infelices. Entonces, retomando, ¿cómo lo haría yo? Lo que haría sería iniciar por la imagen de las morgues llenas. Eso genera intriga en el lector. Luego explicaría algo de la enfermedad. No me interesa tanto los datos del Ministerio de Salud, me interesa más datos específicos. Los primeros síntomas, cómo aparecieron, quién fue la primera víctima, bla, 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 bla. Luego me puedes hablar del contexto del personaje. Yo era enfermero cuando me tocó, no llevaba ni siquiera 2 meses en mis prácticas de enfermería cuando tuve que atender a mi primer paciente. Lo atendí con las manos temblorosas por miedo a contagiarme y vi que mis compañeros me dejaron solo mientras se encargaban de atender a otro hombre, algo así. Pero entonces, mira que en escritura creativa sirve más que me narres situaciones específicas que situaciones generales. Y yo sé que es difícil porque uno tiene que pensar muy bien el contexto. Y es una de las cosas más difíciles de lograr como escritor. Porque uno dice, bueno, pero es que esto no está funcionando. Y muchas veces no está funcionando es porque estás generalizando, estás simplemente resumiendo una cantidad enorme de hechos. Si yo te resumiera la Ilíada como simplemente una guerra, pues no te quedarían los datos de los combatientes, de los guerreros, de los troyanos, de los aqueos, no. Pero si yo te cuento cómo Aquiles fue a matar a Héctor, quien acabó con la vida de su amigo Patroclo, ya, ahí ya estás entendiendo el contexto porque me estás narrando un episodio de lo que ocurrió. No necesito que me narres la situación de todas las personas, necesito que me narres la situación de una persona en específico. ¿Y por qué en específico una sola persona? En este caso porque es un cuento, porque no te da para abarcar 1000 personajes, porque apenas te da para, si acaso, 2, contar desde el punto de vista de 2 personas, y eso es mucho. Normalmente solo contamos desde la perspectiva de una sola persona, porque los cuentos no tenemos esa libertad que tenemos en la novela de extendernos y extendernos, ¿sí me entiendes? Cuando sientas que algo no está funcionando en la narración, puede ser que se deba a que estás simplemente narrando una perspectiva general, pero no estás contando una historia real. Cuando las personas conectan con las historias cuando sienten que han vivido algo parecido, ¿sí? Mm, Cabe recordar que la enfermedad obstaculizó mi labor de investigador, ojo con las tildes, ante la falta de especímenes saludables y frescos, dando mayor hincapié en esto último que ante la ola de calor que azotaba la ciudad propicia un acelerado deterioro de los tejidos del organismo. Te recomiendo mucho también que leas en voz alta. Lee en voz alta y si te quedas sin aire es que algo está pasando con el escrito.
Por ello, de nada servía estar en medio de moribundos que no cumplían las dos condiciones ideales que buscaba, mientras que mis futuros colegas proseguían con sus trabajos de grado irrelevantes que solo terminaría por apilarse en las estanterías de la biblioteca sin ningún reconocimiento. Hace falta más puntos y más comas. Otra cosa. Ojo con las palabras que emplea. Si te diste cuenta, en el escrito Cortázar elegía las palabras de forma admirable. También tienes que tener en cuenta eso. Porque si tú vienes acá y me dices trabajos de grado irrelevantes, yo de una vez como lectora asumo que esta información que me estás dando es irrelevante. Así que ojo con eso. Y de hecho lo pienso porque pues, ¿de qué me importa a mí los trabajos de grado de personajes secundarios que no van a tener ninguna importancia dentro de la historia? ¿Por qué lo mencionas? Tiene que tener una razón de ser. Ansiaba de manera enfermiza la obtención de carne fresca, por eso no sé si la casualidad o la... ¿Qué? Por eso no sé si la casualidad o la providencia. Por eso no sé si la casualidad o la providencia, ¿qué? No dices. También queda esa oración sin terminar. No la terminas. La oportunidad apareció de manera inesperada en la última noche consecutiva. Ojo, porque aquí no entiendo, no estoy entendiendo el contexto, yo quiero saber parte de lo que va a ocurrir a continuación. Genérame una expectativa. Así como Cortázar cuando él tenía el puñal, genera la expectativa de que algo va a hacer con ese puñal. También lo mismo, necesito que me generes alguna expectativa. Porque tú puedes decirme, las morgues están llenas. Pero si te pones a hablarme de una cosa y de la otra y de la otra y te desvías del tema, yo digo, bueno. ¿Y para cuándo la acción? ¿Para cuándo el movimiento? ¿Para cuándo la información? Estoy en mi papel de investigadora, necesito pistas, necesito huellas, necesito datos. ¿Sí? No, la oportunidad apareció de manera inesperada en la última noche consecutiva que realizaba la guardia por imposición de la dirección del hospital. Esto, por ejemplo, ya uno lo entiende. Así que no hace falta que vuelvas y me des esa información porque se sobreentiende. Al dar mi ronda me encontré, y otra vez lo vuelves y repites, al dar mi ronda, ya sabemos que estaba haciendo la ronda. Me encontré a un hombre de buen porte ya bajo. Bueno, chicos, se me acabó el tiempo. Pero espero que por lo menos, bueno, voy a terminar de corregir tu escrito, aunque no te he hecho muchos comentarios. Pero quería que vieran cómo podríamos ir manejando que, eh, lo que aprendimos el día de hoy en nuestros propios escritos. Esa es la idea principal. Que lo que aprendimos hoy también lo apliquemos en nuestros propios escritos, leamos en voz alta, miremos si los elementos que estamos introduciendo a la narración están cumpliendo un objetivo o no. Y si no están cumpliendo nuestro objetivo, para afuera, chao. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Vamos a hacer las clases un poco más dinámicas a partir de ahora con las lecturas. No sé si vayamos a alcanzarlo a, a leer todo así de descriptivo como hicimos con el cuento de Cortázar, porque el cuento era muy corto y lo permitió, pero otros cuentos van a ser más largos y la clase no va a dar para tanto, no va a alcanzar para abarcar en una hora todo lo que puede tener un escrito. Pero voy a hacer un intento y voy a destacar como los rasgos más importantes de cada lectura para que entendamos cómo es leer como escritores. ¿Listo? Sí, leer en voz alta ayuda mucho. Bueno, chicos, me tengo que ir, entonces que tengan un feliz inicio de semana, perdón la premura, y nos vemos. Gracias por venir el día de hoy. Después te mando el escrito corregido, Emerson.